Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Love Síndrome. Day lleva a Id al hospital basados en el libro. ¿No te sientes bien? ¿Puedes levantarte? Preguntó en voz baja. Brick, que acababa de despertarse y todavía estaba entumecido por la fiebre, se acostó por un tiempo. Después, Day fue quien sostuvo a Brick para sentarse, justo cuando Nay abrió la puerta. ¿Estás bien, Day? Preguntó Nay al ver que el cuerpo de Day no era tan fuerte. Nay, ven a ayudarme a sostenerlo, respondió Day, antes de que Nay fuera directamente a ayudar a sostener a Brick para que se pusiera de pie. Day recogió su propio bolso y el de Brick para llevar y ayudar a sostener a Brick por las escaleras. Brick trató de resistirse a caminar, pero es un poco asombroso cuando lo llevaron al auto. Nye ya ha cerrado la casa. Girl estaba como el conductor con Nye sentado frente a la pareja también. Day y Brick se sientan en el asiento trasero. ¿Qué hizo? ¿Está enfermo? Girl preguntó mientras conducía. Brick ahora se inclina hacia Day hasta que Day no pudo evitar dejar a Brick en su regazo. No lo sé, respondió Day brevemente. Los ojos afilados también miraron la cara de Brick, el cual se volvió a dormir. Creo que es porque te cuida hasta que se olvide de cuidarte, Gear fue capaz de decir, provocando a Day para que pensara. Day guardó silencio y no dijo nada, hasta que llegaron al hospital del amigo del padre de Brick donde solía estar Day. Un enfermero trajo una silla de ruedas. Day y Gear apoyaron a Brick para que se siente en la silla de ruedas y vaya a encontrarse con el doctor. Brick se sienta tosiendo, pero los ojos de Brick siempre estaban atentos a Day. ¿A dónde fue Day? Brick le preguntó a Nye con una voz seca. Day salió a fumar. Vendrá pronto, respondió Nye, porque vio a Day caminando a ese lugar donde podía fumar. Después de un rato, Day regresó justo cuando el médico llamó a Brick para venir para un chequeo. Day fue quien lo llevó. Dejó que Gary y Nye esperen afuera. Hola, doctor. Levantó la mano para rendir homenaje al amigo de su padre. Ahora has cambiado tu rol, de ser cuidado a cuidar. El gran doctor saludó con una sonrisa, porque antes Brick era la persona que cuidaba a Day, pero ahora Day vino a cuidar a Brick en su lugar. Day sonrió un poco pero no dijo nada. Dejó que el doctor siga revisando el cuerpo de Brick. Es un resfriado común. Nada de qué preocuparse. Esto puede deberse a un descanso insuficiente. Beber mucha agua tibia, duerme un poco, ¿sabes? Dijo el médico jefe después de examinar la condición de Brick. Sí, respondió en voz baja, con los ojos brillantes. Entonces, ¿cómo estás? Le preguntó el doctor a Day. Day se dio la vuelta para responder al doctor. Estoy bien. Cuando camino o uso mucho los brazos duele un poco, respondió Day. ¿Qué pasa con los recuerdos? Preguntó el doctor. Tengo dolores de cabeza periódicos cuando me parece escuchar algo familiar o una imagen aparece en mi cabeza. Habrá un dolor agudo en la nuca y en las sienes, dijo Day con franqueza, haciendo que Brick también esperara para escuchar los resultados del doctor. Ah, eso es una buena señal. Significa que tus recuerdos regresarán pronto, respondió el médico jefe, sacándole una sonrisa a Brick. Day sintió levemente antes de que el gran doctor hablara sobre cuidarse a sí mismo, tanto a Day como a Brick. Los dos esperaban la medicina antes de irse a casa. Oh, olvidé preguntar sobre algo, dijo Day mientras salía a recoger las medicinas. ¿Preguntar qué? Preguntó de vuelta. Day todavía estaba un poco apresurado. Nada, respondió Day, porque Day en realidad quería preguntarle al doctor sobre la condición de Brick, por lo que pasó en el hipódromo de Nan, pero cree que se lo puede guardar y volver a preguntar después. Cuando escuchó la llamada para tomar la medicina, Day fue el que tomó la medicina. Brick estaba sentado detrás de él.